Cordial saludo, participantes. A continuación vamos a mirar la estadística en los recibos de energía eléctrica, medidas de tendencia central y en este video vamos a explicar exactamente lo que tiene que ver el cálculo de la mediana. Con ustedes les habla María Teresa Santos Torres, docente en Matemáticas y Estadística. Para dar continuidad y seguir con la hilación, continuamos con el mismo ejemplo propuesto, donde nos habla acerca de la estadística en los recibos de energía eléctrica, el cual propone la siguiente problemática. Se solicitaron a 30 estudiantes de grado décimo los recibos de energía eléctrica de sus hogares y se tomaron los siguientes valores correspondientes al precio total del recibo en miles de pesos. Entonces podemos ver los 30 datos que proporcionaron estos estudiantes correspondientes al precio total del recibo. Entonces, para poder calcular la mediana, nosotros con antelación ya teníamos los precios en miles de pesos ya en intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Entonces, para poder calcular la mediana tenemos que hacer un primer proceso, que es identificar pues el dato o el valor medio correspondiente al valor total de los datos. Bien sabemos acá que el valor total de los datos es 30, entonces cogemos ese valor y lo dividimos en 2, dándonos total de 15. Ese valor de 15 tenemos que ubicarlo en nuestra frecuencia acumulada. Podemos darnos cuenta que este valor de 15 lo encontramos pues en nuestra segunda fila. Entonces, teniendo en cuenta este dato, empecemos nuestro proceso. Entonces, para poder empezar nuestro proceso, primero tenemos que tener conocimiento de cuál es la fórmula para el cálculo de la mediana. Entonces, podemos observarla a continuación y donde la vamos a explicar. Entonces, la mediana es igual al límite inferior del intervalo encontrado más n medios, que fue el valor que nosotros calculamos anteriormente, que era el total de los datos 30 dividido entre 2, menos f sub i menos 1, que es la frecuencia acumulada del anterior intervalo. Todo esto dividido entre f sub i, que es la frecuencia absoluta, y por último lo multiplicamos por a, que a es la amplitud del intervalo. Ya el siguiente proceso vendría a aplicar los datos correspondientes de la tabla que teníamos en un principio y tendríamos que reemplazarlos en la fórmula que acabamos de mirar. Entonces, al reemplazar estos datos, pues podemos recordar que L sub i, que era el límite inferior del intervalo, corresponde a 34,42, más n medios, que sería el valor de 30 sobre 2, menos f sub i menos 1, que es la frecuencia acumulada del anterior intervalo, que en nuestro caso sería 13. Todo esto dividido entre f sub i, que es la frecuencia absoluta, en este caso sería 8, multiplicado por la amplitud, que sería 14,23. Cabe resaltar que estos datos salen pues del resultado de nosotros identificar el valor medio, que era 15, que estaba en la segunda fila. Bueno, lo anterior vendría siendo una serie de datos, cálculos matemáticos. Al hacer esta serie de cálculos matemáticos nos da como resultado la mediana de 37,98. Y este valor se interpreta de la siguiente manera. El 50% del precio total del recibo de energía eléctrica de los hogares de los estudiantes de grado décimo es de 37.980 pesos. Muchas gracias por su atención.